888 Capítulo 2. Volumen 1. Capítulo 1 Cuchillos y escudos por Ikura Ibano Volumen 1. Capítulo 1 Esto era bastante mundano para el más allá. Con los ojos bien abiertos y su cuerpo apoyado sobre la llanura cubierta de hierba, el hombre de cabello rubio conocido como Jaune Ark miraba el cielo azul claro con muy pocos pensamientos en su cabeza. Desde que abrió los ojos, había visto el sol moverse de un lado a otro, aunque apenas lo registró en su mente. Por supuesto, no miró directamente al sol. Su madre le había inculcado ese hecho en la cabeza, desde que su hermana menor lo desafió a mirar directamente al sol durante una hora. Ese no había sido su mejor momento, pero entonces era joven. No es que la juventud importara en el más allá. Sin embargo, ¿qué importaba en el más allá? Había estado esperando mucha más fanfarria y celebración por hacer suficientes buenas obras en la vida, pero supuso que era solo él proyectando sus deseos en algo que no estaba claramente definido. No sería lo primero en lo que se equivocaba, aunque técnicamente se consideraría lo último. ¿O sí? No podía ser lo último en lo que se equivocaba si ya estaba muerto. Eso era como decir que la vida después de la muerte contaba para algo, lo cual no debería ser así. A menos que así fuera. ¿Estás bien ahí, muchacho? Un hombre ligeramente corpulento se acercó a él, se paró justo encima de él y bloqueó la luz del sol. Parece como si hubieras recibido una paliza. ¿Puedes hablar? Por supuesto que puedo. El hombre se rascó la cabeza. Deben haberte golpeado la cabeza con algo feroz. Antes de que pudiera responder, el estómago de Jaune gruñó. Bueno, cuenta tus estrellas de la suerte, muchacho. Esos bandidos podrían haberte robado, pero al menos no te mataron. ¿Bandidos? Bueno, no pueden ser monstruos, de lo contrario estarías muerto. ¿Estoy vivo? ¿Realmente te hicieron un número, no? El hombre se agachó y agarró el brazo de Jaune. Ahora, arriba, arriba, arriba. Aún no estás listo para el abrazo de los dioses, y no voy a dejar a un joven con mala suerte a manos de los elementos. Jaune permitió que lo levantaran, aunque se tambaleó un poco. El hombre tuvo que pasarle un brazo por la cintura para evitar que tropezara. Solo entonces vio el área a su alrededor por primera vez. Bueno, no exactamente la primera vez, pero esta vez realmente creía que todo era real. Si bien tenía razón al decir que estaba en una llanura cubierta de hierba, el hecho de que hubiera una caravana de 6 carretas en el camino de tierra tan cerca de él fue la mayor sorpresa de todas. Así que eso es lo que había estado escuchando durante los últimos minutos. De hecho, lo había oído, pero no se había molestado en girar la cabeza porque no creía que fuera real. Había muchos hombres, mujeres y niños con ropas de aspecto tosco mirándolo desde la caravana junto con varios de los que obviamente eran guardias por las armaduras, espadas y lanzas que tenían. Aunque ninguno de ellos parecía tener armamento Dust. Eso era un poco extraño en sí mismo, ya que a la persona promedio sin entrenamiento le resultaba mucho más fácil usar armas que espadas, pero había algunas aldeas que eran demasiado pobres para permitirse el lujo de Dust. No, se corrigió rápidamente. Eso estuvo mal. Estaba pensando cómo solía ser. Ahora quedaban muy pocas aldeas, sin mencionar las minas de polvo. Sería demasiado difícil para ellos adquirir polvo, especialmente porque gran parte del mismo se estaba utilizando en la guerra o para defender las zonas seguras. Mientras mantuvieran la cabeza agacha y no estuvieran a la vista de Salem, es más fácil decirlo que hacerlo, tenían posibilidades de sobrevivir. Incluso por muy pequeño que fuera. Necesito volver a Beacon, dijo Jaune lentamente, tosiendo entre palabras. ¿A qué distancia está Vale de aquí? ¿Baliza? ¿Vale? Ya sabes, Beacon Academy en Vale. Cuando Jaune notó que el otro hombre parecía perdido, agregó, ¿Vale, uno de los 4 reinos? Debe ser de un lugar lejano, extraño. No hay ningún reino de Vale por aquí. El hombre miró a Jaune con lástima. Pensé que los bandidos te habían golpeado, pero eso no está bien, ¿verdad? ¿Quedaste atrapado en la trata de esclavos? ¿Comercio de esclavos? Empezó Jaune. La esclavitud está prohibida. Bueno, en su mayoría.
Quiero decir, seguro que todavía hay algo de resistencia en aldeas remotas, pero, el hombre lo miró fijamente con un movimiento burlón de la cabeza. Realmente no eres de por aquí, ¿verdad? Estamos cerca del centro del mundo, respondió. La ciudad mazmorra de Horario, hogar de los dioses. No sé de dónde eres, extraño, pero si quieres saber dónde está tu hogar, tu mejor opción es allí. Esto, no es Remnant, ¿verdad? ¿Remanente? Nunca he oído hablar de él. Y todo el mundo de Jaune se derrumbó. O los caravaneros resultaron ser comerciantes y sus familias, y tuvieron la gentileza de darle comida y ofrecerle vendas para sus heridas. El hecho de que Jaune no tuviera ninguna herida los sorprendió mucho, pero lo tomaron con calma. Así que aquí estaba, sentado dentro del último vagón de la caravana, en el suelo con las piernas cruzadas. Habría sido una vista pintoresca la de un incondicional aventurero, descansando después de un largo día de trabajo. Eso era, si no fuera por el hecho de que tenía un niño colgando de su cuello. Reunidos a su alrededor en el suelo del vagón había un semicírculo de niños muy pequeños que exclamaban "oh" y ante todo lo que decía. En los bancos de madera a ambos lados del vagón, los padres estaban sentados sobre ellos, mirando con una sonrisa mientras Jaune narraba su historia con muchos movimientos de manos. Y entonces Ruby dijo como si fuera un zumbido. Mientras hacía una mueca como si estuviera exhalando aire, lentamente deslizó su mano frente a él de izquierda a derecha. Su guadaña atravesó al monstruo como si fuera un pastel. No tuvo ninguna posibilidad. ¿Y luego qué pasó? Los niños prácticamente saltaban en sus asientos. Bueno, todos los niños excepto el que cuelga de su cuello. Entonces Ruby dijo, Jan, ¿viste? ¿Lo viste? Jan dijo, ¿ves qué? Mi hermana pequeña recibe una patada en el trasero de unos peowolves. Y luego Ruby dijo, ya. Las risas de los niños no surgieron solo del diálogo. Lo que lo vendió fue la expresión del rostro de Jaune mientras imitaba lo que recordaba que parecían los rostros de Ruby y Jan cuando dijeron esas palabras. No fueron solo los niños tampoco. Algunos de los adultos se reían entre dientes, mientras que otros mantenían su risa a un volumen más bajo o escondían sus risas detrás de sus manos. Como para marcar el final de la historia, una voz gritó desde fuera del carro. Hemos llegado. El carro se detuvo lentamente y los niños fueron los primeros en levantarse y salir corriendo. Incluso el niño que colgaba de su cuello saltó y salió corriendo con los demás niños. Los padres le dieron las gracias y le dieron unas palmaditas en la espalda o en el hombro antes de salir para reunirse con sus hijos. Aunque una de ellas, una madre, le entregó un plato de cazuela antes de reírse y reunirse con su hijo fuera del carro. Jaune bajó la mirada al plato que tenía en la mano. Esto realmente me trae recuerdos. No estaba muy seguro de cuál era el trato con los padres y los guisos, pero había conseguido unos cuantos en su época. Encogiéndose de hombros, acercó el plato a la altura de su cara. Como no le dieron ningún utensilio, inclinó el plato, acercando la porción de la cazuela hasta el final del plato y abriendo bien la boca para recibirlo. En realidad no sabía a nuevo, tal vez una semana de descanso por el extraño sabor, pero requería esfuerzo. El hecho de que había comido suficientes guisos en su vida como para poder saberlo era algo en lo que no quería pensar. Solo cuando terminó de comer finalmente se dirigió a la salida del carro y se dejó caer sobre el césped. El área era ligeramente montañosa, pero había muchas otras caravanas y personas pululando o de pie en las largas filas que se extendían desde la entrada de la gigantesca ciudad amurallada. Mirando hacia arriba, pudo ver que las paredes se extendían a una altura tan alta que solo eran eclipsadas por una distante torre rascacielos más adentro. Era una sensación extraña ver los muros exteriores de una ciudad como esta que no formaba parte de los Cuatro Reinos. Sin embargo, en cierto modo tenía sentido ya que los Grimm no existían aquí. Los monstruos existían, pero no estaban tan organizados ni tan fervientes en su deseo de extinguir la vida de las personas como lo eran los Grimm. Aún así, eran bastante similares. Al menos eso era lo que podía deducir de lo que había oído de los caravaneros.
Afortunadamente, no habían encontrado ninguno, pero le dijeron que era porque estaban muy cerca de horario, de modo que la ciudad se aseguraba de que los viajeros y comerciantes estuvieran seguros en el camino. Le quitaron el plato de la mano. Parpadeó, pero luego vio que era la madre de antes. Ella lo miró con ojos esperanzados. ¿Te gustó? Estaba delicioso. Para subrayar esa declaración, Jaune dio su mejor sonrisa. Eso es bueno. Ella tartamudeó con sus palabras, pero al notar algo, le llevó la mano a la cara. Su dedo presionó la comisura de sus labios y limpió una mancha de salsa. Te tenías un poco de salsa encima. Gracias. Ella lo dejó con una risita y un salto en el paso. No es que Jaune entendiera el significado de eso mientras la veía irse. De repente, un brazo rodeó su hombro y lo sacó de sus pensamientos. Mirando a su izquierda, vio que era el líder de la caravana, la persona que lo había ayudado por primera vez hace unos días. Chico, seguro que trabajas rápido. Bueno, mi mamá siempre dice que los extraños son solo amigos que aún no conoces. Amigos, la expresión del hombre se volvió incómoda por un momento antes de recordarse. En cualquier caso, solo han pasado unos pocos días, pero mucha de mi gente está contigo. ¿Estás seguro de que no quieres un lugar con los comerciantes de guantes? Nos vendría bien una mano como la tuya. Lo siento, pero necesito encontrar el camino a casa. Mis amigos me están esperando. Ya veo. Puedo decir por tu ropa y armadura que eran de calidad. Una familia acomodada, dijo. Pero puede que sea un viaje largo y difícil. Solo debes saber que siempre hay un lugar para ti aquí, con nosotros. Gracias. Realmente aprecio todo lo que has hecho por mí. No pienses en ello, muchacho. De hecho, toma esto. Una pequeña y pesada bolsa marrón fue puesta en las manos de Jaune. Esto es, solo tomó un segundo tocarlo para descubrir qué era. No puedo soportar esto. Claro que puedes. Los niños no habían estado tan felices en mucho tiempo, dijo. Además, Horario no es tan amable con los que no tienen un centavo. Tal vez si te conociera menos mejor que yo, podría dejarte ir así, pero no lo hago, así que no puedo. Solo tendrás que abrir tus dedos como si nos abrieras tu corazón. Esto es demasiado. No, no lo es, dijo sacudiendo la cabeza. Esto solo es suficiente para que te dure unos días. Más si eres frugal. Además, esto no hará mella en nuestras arcas. Jaune respiró hondo y asintió con la cabeza. Gracias. Aquí deberíamos separarnos. La caravana tarda más en llegar a la ciudad que las líneas regulares. El hombre le dio unas palmaditas en el hombro. No mueras ahí fuera, muchacho. Si las cosas se ponen difíciles, retrocede y ven con nosotros. Nuestra puerta siempre está abierta para un amigo. Dicho esto, el líder de la caravana lo dejó allí parado con una bolsa llena de monedas en la mano. Apartando los ojos de él, miró a su alrededor. Otros caravanas, especialmente los niños, estaban dando vueltas, pero cuando vieron que él los miraba, lo saludaron con la mano. Él le devolvió el saludo. Supongo que es hora de irse. Con eso, Jaune comenzó a caminar hacia la larga fila de una sola fila que se extendía frente a la entrada. Honestamente, Jaune había pensado que tomaría más tiempo. Solo había pasado una hora desde que se unió a la línea, pero ya estaba al frente. Próximo. La palabra lo llamó hacia adelante y él obedeció. Acercándose a los dos guardias, se detuvo frente a ellos y esperó. Uno de ellos era un elfo y el otro era un perro fauno. Oh, espera, aquí se llamaban de otra manera. Había un par de ellos en la caravana. ¿Quién tropo? Bueno, algo así. ¿Tiene usted un permiso de viajero? No. ¿Eso es un problema? Está bien. Debería haberlo adivinado por esa armadura tuya golpeada, dijo el guardia elfo. Eres un aventurero, ¿verdad? Jaune asintió con la cabeza. Entonces esto será rápido. Tenemos muchos de ellos aquí todos los días, dijo el guardia Chientropé. Si intentáramos seguirles la pista a todos, requeriría mucho más trabajo del que pueden pagarnos. Te dejaremos pasar una vez que revisemos si tienes un falna. Ahora date la vuelta y levántate la camisa. Necesitamos para ver tu espalda.
¿Falna? Jaune no estaba seguro de lo que querían decir, pero cumplió de todos modos. Dándose la vuelta, se levantó la camisa, aunque le tomó un poco de juguetear levantar también su armadura. El guardia elfo sacó una linterna de su cinturón y la levantó. Al ver la mirada inquisitiva de Jaune, el guardia elfo decidió explicar. Tenemos que comprobar que no eres de una familia externa, un espía o un criminal. Esta herramienta mágica hace que esto sea mucho más fácil. Ya veo, no, realmente no lo hizo, pero no quería tomar más tiempo, especialmente porque la fila había crecido mucho más que cuando se unió por primera vez. Pasaron solo unos momentos más antes de que uno de los guardias indicara con la mano que todo había terminado. Se dejó caer la camisa y volvió a colocarse la armadura en su lugar antes de darse la vuelta. ¿Estás listo? Ya que pareces bastante fresco, dirígete a la sede del gremio para registrarte. Te dirán cómo funcionan las cosas por aquí, dijo el guardia elfo. Sin embargo, solo puedes registrarte si te unes a una familia y recibes una falna. Pero aún así responderán mis preguntas incluso si no tengo un falna, ¿verdad? Probablemente. Ahora sigue adelante, interrumpió el guardia Chientrope con un gesto de su mano. Tenemos más trabajo por hacer. Gracias. No hacía daño ser educado. Al entrar por la puerta, la primera visión de la ciudad le recordó uno de los pueblos más poblados que había visitado. Los edificios eran en su mayoría de madera, de diseño y arquitectura más rústicos que la ciudad de Vale, pero tenían su propio encanto. Sin mencionar que, a juzgar por la distancia hasta la torre del rascacielos, que le habían dicho que estaba en el centro de la ciudad, eso significaba que esta ciudad era al menos tan grande como una zona segura. Y estaba igual de lleno. Había toneladas de gente moviéndose, ocupándose de sus asuntos. Incluso había puestos de vendedores al costado de las calles, sus vendedores y cocineros pregonaban sus productos y servicios. Le recordaba tiempos más felices, escenas que hoy en día sería difícil encontrar en las zonas seguras. Cuando comenzó la misión final, había tanta negatividad en las zonas seguras que parecía que ahogaba todo lo demás. Era posible que la gente hubiera tenido esperanzas si les hubieran contado sobre la misión, pero los espías de Salem se lo habrían informado inmediatamente, reduciendo sus opciones. Claro, el ejército y la flota combinados también habían sido infiltrados, pero retrasó la transferencia de información lo suficiente como para permitir una posibilidad de éxito. Era una apuesta que había resultado a su favor, aunque por poco. Aún así, no se sabía cómo juzgarían los hermanos a la humanidad. De hecho, ¿por qué los hermanos lo enviaron aquí? Jaune no sabía el motivo, pero si lo enviaron aquí, eso significaba que no podrían haber acabado con la humanidad, ¿verdad? No tendría mucho sentido destruir a la humanidad, pero mantenerla cerca. Si estuvieran planeando destruir a todos, también se desharían de él. Bueno, no había nada que probara que esa teoría fuera correcta, pero tampoco había nada que la refutara. Simplemente tendría que aferrarse a ese hilo. Y con la esperanza de que Horario proporcionara algunas respuestas. Uf. Kiara. Por supuesto, eso dependía de que la gente no se topara con él. Jaune cayó de espaldas al suelo y se golpeó la nuca con el adoquín. Por supuesto, por suerte, no había caído solo. Se frotó ligeramente la cabeza mientras miraba a la chica elfa que yacía sobre su pecho. Era fácil decir que era una elfa por sus orejas, pero fue el largo cabello dorado y sus ojos entrecerrados de color azul oscuro lo que llamó su atención. Llevaba una camisa blanca con una capa corta de color rosa en forma de roseta, junto con un vestido de corsé rosa. Un lazo morado bastante largo estaba atado y colgaba de su cuello. ¿Estás bien? Ante sus palabras, la niña elfa miró sorprendida. Al ver y darse cuenta de dónde estaba, rápidamente se puso de pie de un salto y su rostro se enrojeció. Lo siento. No estaba mirando hacia dónde iba. La muchacha elfa hizo una profunda reverencia. Está bien. Jaune simplemente se puso de pie mientras se frotaba la cabeza. ¿Pero estás bien? Eso fue un golpe duro. No tengo heridas. Ella se levantó de su arco. Eso es genial, pero no tienes que gritar eso, dijo Jaune. Pudo ver una multitud de ojos que comenzaban a mirar en su dirección.
Ignorándolos, les tendió la mano. El nombre es Jaune Aruk. Corto, dulce, se sale de la lengua, y las damas, no importa. Ese es mi nombre, sí. Lefilla. Viridis. Lefilla Viridis. Mientras tropezaba con sus palabras, tímidamente extendió su mano y tomó la de él. Jaune se aseguró de que su agarre fuera ligero mientras le estrechaba la mano, pero incluso entonces, el agarre de Lefilla era bastante débil. Incluso cojea. Cuando terminó su apretón de manos, Lefilla retiró la mano y le sujetó la muñeca con la otra, como si la acunara. Lo hizo sentir incómodo ya que era el tipo de acción que se usaba cuando se cubría una mano lesionada, pero estaba bastante seguro de que igualaba la fuerza de su agarre para evitar eso. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, incluso en medio del ruido de la bulliciosa calle. Entonces, comenzó Jaune, más para romper el silencio que cualquier otra cosa. ¿Sabes dónde está el gremio? Ah. Lefilla se animó, casi pareciendo confiada a pesar de cómo se veía antes. Señaló el camino. Es de esa manera. Está bien, gracias. Solo ten un poco más de cuidado la próxima vez. No sería bueno si te lastimaras. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse en la dirección que ella señalaba, se escuchó un grito. Esperar. En el momento en que su mirada se volvió hacia ella, Lefilla se marchitó un poco. Puedo mostrarte el camino hasta allí. ¿En serio? Gracias, pero no quiero quitarte más tiempo. No hay problema. Está en camino, dijo. Y es mi culpa que te hayas golpeado la cabeza. Fue solo entonces que Jaune notó que todavía se estaba frotando la cabeza, a pesar de que su aura ya había curado cualquier hematoma que hubiera tenido. Bueno, si no es mucha molestia. No lo es. Solo sígueme. Oh, y así fue como Pirra me salvó de caer a mí. Jaune se congeló cuando se dio cuenta de que estaba contando otra historia. Se estaba convirtiendo en un narrador profesional a este ritmo. ¿Pasa algo? Lefilla solo había dado unos pocos pasos hacia adelante antes de que ella también se detuviera y se volviera para mirarlo. No, no es nada, dijo Jaune. Simplemente no me di cuenta de que la torre es el gremio. ¿Torre? Lefilla parpadeó. Le tomó un momento darse cuenta de lo que quería decir y otro momento para mirar frenéticamente a su alrededor, girando la cabeza de un lado a otro. Con su cuello delgado, a Jaune le impresionó lo lejos que podía girar la cabeza. Ah. Fuimos demasiado lejos. Lo siento. Eso fue mi culpa. No, fue mía. Tu historia fue demasiado interesante. Lefilla aplaudió, aunque no lo suficientemente fuerte como para calificar. Era más como darse palmaditas en las manos. ¿Una academia de combate que lanza a los estudiantes al aire para entrenarlos? Nunca había oído hablar de algo así. En realidad no es tan único. Lo es. Mi escuela solo nos da conferencias y sesiones de práctica ocasionales en el patio, dijo Lefilla antes de notar algo. Al mirar al cielo, sus ojos se abrieron como platos. Oh no, llego tarde. Lo siento, Jaune, tengo que irme. El gremio está en esa dirección. Si sigues ese camino durante un par de minutos y miras a tu izquierda, verás el gremio. Es el más grande. Construyendo allí. No te lo puedes perder. Sin esperar respuesta, Lefilla emprendió una carrera que parecía muy por encima de su habilidad mostrada. Por otra parte, Ruby no parecía que pudiera derribar nada, pero fácilmente podía derribar hordas de Green incluso antes de que se conocieran por primera vez. Jaune solo pudo despedirse de su espalda mientras doblaba la esquina y desaparecía de la vista. Mientras bajaba la mano, recordó su encuentro. Lefilla fue agradable. Un poco peculiar, pero parecía ser una tendencia siempre que él estaba involucrado. Bueno, en realidad, ella era mucho menos peculiar que el tipo de chicas con las que estaba acostumbrado a relacionarse. Como Nora. Especialmente Nora. Si alguna vez hubiera una chica más peculiar que Nora sin su propio rem para contrarrestarla, posiblemente podría acabar con el mundo. Bromas aparte, Jaune realmente necesitaba ponerse en marcha.
Estar parado en medio de la calle, especialmente en esta intersección increíblemente transitada frente a la torre, mientras su mente vagaba, no era propicio para avanzar antes del atardecer. Y para no dejarse sacar del camino, como parecían indicar algunas de esas miradas dirigidas hacia él. Con eso en mente, caminó por el camino en la dirección que Lefi ya señaló. Solo le llevó unos minutos, un poco más de lo que ella dijo, encontrar el edificio que estaba buscando. En realidad, era bastante fácil decir que era el edificio que pertenecía al gremio, ya que estaba mucho más decorado que los edificios circundantes. Con 3 pisos de altura y una arquitectura elaborada que recordaba al tipo de diseñadores más extravagantes, especialmente con todos los adornos de piedra que decoraban las repisas y balcones, no había manera de que ningún otro edificio en el área pudiera ser el que pertenece a el gremio. Le preguntó a un transeúnte solo para asegurarse. Sí, esa es la sede del gremio. Lo llaman el Panteón. Así que no solo tenía que tratar de sacarles información, sino que también tenía que asegurarse de no ofender accidentalmente su fervor religioso. ¿Qué adoran? No creo que sea la palabra correcta, pero supongo que Uranos. Al menos, había conseguido un nombre. Con pasos tibios, entró en el edificio. Orosefane golpeó el mostrador con el dedo enguantado y cada toque indicaba que había pasado un segundo. De esta manera, ella mantenía el tiempo. Solo se necesitarían aproximadamente 1000 toques más antes de que terminara su turno en el mostrador, siempre que nadie viniera a interrumpir su golpeteo. Sus desapasionados ojos dorados miraron fijamente a la corta fila de aventureros con un franco desdén que no podía ocultarse. Quizás por eso, la mayoría de los aventureros se dirigieron a otros mostradores. Ella no era en modo alguno poco atractiva. Su largo cabello rojo era esponjoso y estaba lleno de vida, resultado de toda una vida de cuidados gentiles, y las orejas de lobo que sobresalían en la parte superior de su cabeza eran del mismo color que su cabello. Combinado con su hermoso rostro, cuerpo robusto y busto generoso, eso la convirtió en el blanco de muchas confesiones. No es que alguna vez se enfrentara a un aventurero en el sentido romántico. No otra vez. No tenía sentido involucrarse tan profundamente con alguien que tenía deseos de morir. Eso era esencialmente lo que era un aventurero. Una bolsa de dinero ambulante que acabarían muriendo. No era como si muchos de ellos pudieran llegar a ser como Findeimne, quien vivió como aventurero durante casi 3 décadas. Era una rareza tal que podría considerarse mitológica. Muchos aventureros murieron durante el primer año. Muchos más murieron en su primer mes. Esa era la naturaleza de ser un aventurero, cambiar sus vidas por dinero. Claro, obtendrían una vida útil más amplia al acercarse a la divinidad subiendo de nivel. Pero ¿de qué sirvió eso si perecieron tan pronto? Todo eso le parecía inútil cuando eventualmente podrían ganar la misma cantidad de dinero si simplemente trabajaban en un trabajo normal durante varios años en lugar de desperdiciar su potencial futuro por la codicia. Sin embargo, no era su trabajo cuestionar eso. Su trabajo consistía simplemente en ser asesora de aventureros novatos, repartiendo información estándar y respondiendo preguntas. Quizás uno de ellos se convierta en el próximo Riveria o Ice. Al menos entonces conseguiría un aumento de sueldo y posiblemente un ascenso. Después de eso, no tardaría mucho en recaudar suficiente dinero para simplemente retirarse al campo rodeado de lujos. Tal vez produzca algunos cachorros para hacerle compañía. Bueno, eso era si encontraba una buena pareja ahí fuera. Rose hizo una pausa en su golpeteo cuando alguien se acercó al mostrador. A pesar de su desgana, puso una expresión algo sonriente. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? El aventurero era un humano alto y nervioso con cabello rubio que caía por los costados y el frente. Llevaba una armadura que, aunque limpia, obviamente estaba bien usada, con numerosos rasguños y bastantes pequeñas abolladuras. Su ropa estaba hecha de tela de alta calidad, delgada, flexible y duradera, pero por alguna extraña razón, llevaba una faja roja alrededor de su cintura, debajo de su cinturón, que cubría la parte posterior de su muslo derecho como una capa corta. A pesar de todo eso, no parecía que portara ningún arma. ¿Podría haberlo perdido en el calabozo?
Estaba, buscando para ver si podías responderme algunas preguntas. ¿Solo eso? La voz de Rose se volvió apagada cuando perdió todo interés. Bueno, ¿quién es tu asesora? La traeré aquí para que puedas hablar. No tengo uno. Los ojos de Rose se abrieron un poco antes de entrecerrarse. Si ya elegiste rechazar uno, entonces no puedo ayudarte. No. No estoy registrado. Bueno, ¿de qué familia eres? No sé qué es eso. En serio. Oh. Ahora lo entiendo. Esa armadura es una reliquia familiar, ¿no? Ella sacudió la cabeza ante su tontería. Era una historia bastante común. Un niño rico, a pesar de tener muchos otros futuros disponibles, se enamora de las historias y se lanza a convertirse en aventurero. Desafortunadamente para ellos, y, por extensión, para él, a la mazmorra no le importaba mucho la riqueza. ¿Qué no es? Claro, lo que sea. Entonces, ¿qué hace aquí un niño rico como tú? No lo soy. Rico, claro, dijo Jaune con un poco de frustración en su voz. Mira, solo quiero encontrar respuestas a algunas preguntas que tengo. Bien. Rosa volvió la cabeza. Sophie, ¿puedes hacerte cargo? Necesito una consulta privada. Una voz en la parte de atrás dijo. Está bien. Levantándose de su asiento y caminando alrededor de los mostradores, Rose le indicó a Jaune que la siguiera. Entraron y atravesaron un pequeño pasillo antes de que ella usara una llave para abrir una habitación privada. En el interior, se sentaron en sofás opuestos con una pequeña mesa entre ellos. La mujer hombre lobo se reclinó en su asiento, colocando sus brazos sobre la parte superior del sofá. Entonces, las presentaciones están en orden. Soy Rose Fanet. Arco amarillo. Mira, chico. Si bien podría estar dispuesto a responder algunas preguntas, no estoy obligado a hacerlo. Eso está reservado para aventureros registrados. ¿Y cómo me registro? Encuentra un dios o diosa que te lleve a su familia. Una familia es como una organización bajo su mando, dijo Rose. Sabrás que eres parte de una familia cuando te inscriban una falna en la espalda. ¿Un tatuaje? Algo así, dijo descuidadamente. De todos modos, ¿tenías algunas preguntas para mí? Jaune asintió lentamente. Pregunta. ¿Es posible viajar a otro mundo? ¿Ah? ¿Es esto una broma? Lo digo en serio. Por supuesto que no. Eres un idiota. Rose se detuvo cuando notó la expresión en el rostro de Jaune. Había una desesperación allí que no podía ser fingida, no por sus muchos años de observar a los aventureros ir y venir. Algo estaba pasando. Lentamente, bajó los brazos desde lo alto del sofá y se enderezó en su asiento. Solo los dioses saben la respuesta a eso. Jaune suspiró. Así que es inútil. Yo no dije eso, dijo Rose. Incluso si los otros dioses no saben nada, Oura nos lo sabrá. Espera, por dioses, ¿lo dices literalmente, no metafóricamente? ¿Como dioses reales? ¿De qué crees que estaba hablando? Sí, dioses reales. ¿Qué? ¿Pensaste que quise decir? Espera un segundo, Rose lo miró fijamente por un momento antes de que sus ojos se abrieran ligeramente. Realmente no lo sabes, ¿verdad? ¿De qué clase de pueblo apartado vienes? Es un lugar muy lejano llamado Vale. ¿Alguna vez has oído hablar de él? No. Supongo que es por eso que nunca has oído hablar de los dioses. Rosa respiró hondo. Está bien, escucha. Solo voy a explicar esto una vez, así que no me interrumpas hasta el final. Y entonces, Jaune se quedó boquiabierto. ¿O los dioses eran reales aquí? Jaune salió tambaleándose del edificio sin su ingenio. Por supuesto, lo había rechazado al principio, pero fue difícil negarlo cuando Rose presentó pruebas. No pasó mucho tiempo para que las cosas que decían los caravaneros empezaran a encajar como piezas de un rompecabezas. Este mundo era un lugar tan loco, pero ¿por qué los dioses no podían caminar entre los humanos? Los hermanos habían hecho exactamente eso, cuando vio el secreto de Ozpin a través de la lámpara. El hecho de que hubiera toneladas de dioses y diosas en este mundo parecía la guinda del pastel. En cierto modo tenía sentido.
Este era el patio de recreo de los dioses, y los hermanos lo habían enviado allí porque era su juguete. Claro, Rose nunca había oído hablar de los hermanos ni de nadie que encajara en ninguna de sus descripciones. No es que alguien pudiera confundir a alguno de los dioses con cualquiera de los hermanos, ya que eran seres de pura luz y pura oscuridad. Fue difícil pasarlo por alto. Según Rose, la mayor fuente de información fue sin duda Uranos. Sin embargo, conseguir una audiencia con él fue extremadamente difícil. Solo un dios o una diosa podía conseguir un encuentro, pero solo una pequeña parte de ellos tenía realmente la capacidad de hacerlo. Apretó el puño. Al menos tenía una dirección. Todo lo que tenía que hacer era encontrar una familia famosa con un dios o diosa que estuviera dispuesto a conseguirle esa reunión. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Una familia como esa realmente me dejaría unirme? En el mejor de los casos, era una posibilidad remota, pero aún así valía la pena intentarlo. ¿Estás buscando una familia? El grito lo sacó de sus pensamientos. Mirando hacia abajo, Jaune vio lo que aparentemente era una niña con cabello largo y negro y un cofre muy desarrollado que vestía ropa que habría enorgullecido a Jan. Enfatizaba mucho su busto, pero considerando su diminuto tamaño, parecía excesivo. Al lado de la niña había un niño que parecía aproximadamente de la misma edad que la niña. Tenía mucho cabello blanco como la nieve y un par de ojos rojos en una cara que parecía no haber llegado a la pubertad todavía. Lindo como un botón, estaba tirando de la ropa de la niña. Diosa, no creo que debas molestarlo así. Bell, si no eres más proactivo, entonces nuestra familia nunca crecerá. La diosa de aspecto joven se volvió hacia él. Soy la diosa Hestia. No pude evitar escuchar que estás buscando una familia, así que vine con una gran oferta. Esta es una oportunidad única en la vida de convertirte en parte de una familia prometedora que sacudirá los cimientos mismos de Horario. Lo siento. No estoy interesado. Espera, ¿por qué? Por favor, no lo tomes a mal, pero creo que solo una familia más establecida puede ayudarme con mi situación. Jaune intentó declinar contacto. Hestia hinchó su pecho. Dímelo. Mientras no tenga nada que ver con dinero, tal vez pueda ayudarte. Necesito encontrar a alguien que pueda conseguirme una reunión con Uranos. Oh, eso. ¿Puedo hacer eso?, dijo Hestia, antes de dudar. Probablemente. Probablemente. Sí, probablemente. Se detuvo por un momento. Probablemente pueda hacerlo, pero tomaría un tiempo. No sería pronto. Eso no le inspiró mucha confianza. Gracias, pero seguiré buscando, dijo Jaune. Sin embargo, me aseguraré de tener tu oferta en mente. Cuando se dio la vuelta y se alejó de los dos, escuchó a la diosa gritar. ¿Por qué? ¿Por qué, Bell? ¿Por qué no se unen a mi familia? Eventualmente encontraremos algunos que quieran unirse, diosa. Si tan solo hubiera más personas como tú, Bell. Quizás, había esquivado una bala de polvo allí. O en la casa de la familia Ishtar, Jaune se encontraba torpemente bajo la mirada de mujeres escasamente vestidas. Si bien Jan ciertamente mejoró su capacidad para lidiar con vestimenta sexy, ciertamente no fue a este nivel. Las mujeres de tonos marrones estaban prácticamente vestidas solo con bikinis, lo que hacía que su rostro estuviera completamente rojo y acalorado, lo suficiente como para que el sudor goteara de la línea del cabello. La mujer apenas vestida, la aparente líder, sentada frente a él cruzó las piernas, con una leve sonrisa en los labios. Sin duda eres lo suficientemente lindo como para que podamos ponerte a trabajar, dijo, levantando la mano distraídamente y mirándose las uñas. Entonces, ¿con qué dijiste que querías que nuestra amada diosa te ayudara otra vez? ¿Puede Ishtar arreglar que tenga una audiencia con Uranos? Lo sacaron del edificio a carcajadas. O en la casa de la familia Loki, Jaune se sentó en una silla frente a un escritorio. Era una oficina normal, pero lo que llamó su atención fue su entrevistador. Fin de Himne parecía un niño, pero aparentemente era parte de una raza, que era como una versión más corta de los humanos. Trató de que no fuera obvio que estaba mirando, pero si lo estaba logrando o no estaba en el aire.
Entonces, ¿por qué quieres unirte a la familia Loki? Espero que una familia prestigiosa como la suya pueda ayudarme a reunirme con Uranus. Eso es posible. Finn miró brevemente su pulgar. Pero tomaría algo de tiempo. ¿Entiendes que tendrías que ganar suficientes méritos para que ella lo haga, correcto? ¿Méritos? Sí, méritos. Organizar una reunión entre usted y Uranus no es un asunto sencillo. Necesitaría hacer una cantidad adecuada de contribución para que valga la pena el tiempo y el esfuerzo para hacer tal cosa. ¿Y cuánto tiempo tomaría eso? Unos 10 años, dijo Finn. Quizás 5 si haces contribuciones significativas. Jaune estaba horrorizado. Al darse cuenta de eso, Finn continuó. Tienes que entender que ni siquiera Loki puede reunirse con Uranus tan fácilmente, no muy diferente a si se trata de un asunto que amenaza de horario. Para los mortales como nosotros, sería aún más difícil, dijo. Sería necesario solicitar una cantidad significativa de favores. Favores que pueden haber tardado décadas en obtenerse. Puede ver cómo, si cumpliéramos su condición ahora mismo, sería una inversión significativa en una persona desconocida. Jaune se debilitó en su asiento. Mientras hacía eso, los agudos ojos de Finn parecieron captar a Jaune, como si lo pesaran, midiendo su valor para su familia, antes de mirar una vez hacia su pulgar. Un momento de consideración cruzó por su rostro, algo que Jaune ni siquiera podía empezar a descifrar. Mirando hacia arriba, había una pequeña sonrisa en sus labios. En su caso, podríamos hacer concesiones para reducir a la mitad el monto de la contribución necesaria. Eso era esperanza en un anzuelo de pesca, pero Jaune sacudió la cabeza lenta y resueltamente. Gracias por la oferta, pero no puedo esperar tanto. Jaune inclinó la cabeza. Perdón por tomar tu tiempo. No, no fue mucho tiempo, dijo Finn, aunque parecía un poco consternado por su respuesta. Si cambia de opinión, todavía habrá un lugar de nivel de entrada abierto para usted aquí. Jaune volvió a agradecer antes de levantarse de su asiento y salir de la habitación. Justo afuera de la habitación estaba Raúl Nord, un aventurero de apariencia sencilla de la familia que comenzó a guiarlo hacia la salida. O en la puerta principal de la familia Frey, un hombre con orejas de gato y cabello negro estaba en equilibrio sobre la púa de la puerta de metal, apuntando con su lanza a la persona que se atrevió a oscurecer su puerta. Viendo que esa persona era Jaune, luciendo una expresión entre sorprendida y conmocionada, se podría fácilmente conjeturar cuál era realmente la situación. Si Lady Freya quiere reclutarte, vendrá a buscarte. No al revés, dijo de manera áspera y dura. Ahora lárgate. O dentro de la farmacia de la familia Miach, el dios Miach estaba parado frente a Jaune mientras detrás del mostrador, observando la interacción, había una chica con orejas de perro y expresión caída. Lo siento, no es posible, dijo Miach con simpatía. Entiendo el dolor que estás pasando, pero no tengo la capacidad de asegurarme una reunión y mucho menos para nadie más. No, gracias por escuchar mi solicitud. Jaune inclinó la cabeza, luego se dio la vuelta y salió de la farmacia. Mientras cerraba la puerta, pudo escuchar la conversación entre el dios y el miembro de su familia. ¿Por qué tienes que ser tan honesto? Por eso nadie quiere unirse. Naaza cerró la puerta por completo. O sal de aquí. ¿O quiénes crees que somos? ¿Tus recaderos personales? ¿O y por qué deberíamos molestarnos? ¿Eh? Esa no es una buena razón. Vete. O la puerta dorada se cerró frente a él. O la puerta enjollada se cerró de golpe. O la puerta de metal se cerró suavemente frente a él. O la puerta de madera se cerró con un chirrido antes de que se pudieran escuchar una serie de cerraduras. O la puerta destrozada de la choza se cerró parcialmente, pero eso fue solo porque si se movía más, se caería de las bisagras. O Jaune suspiró mientras se sentaba al borde de la fuente, contemplando la puesta de sol. En este punto, estaba metiendo la mano en el fondo del cañón. Ni siquiera estaba seguro de por qué seguía intentándolo con estas familias más pequeñas, ya que obviamente no podrían asegurarle una reunión. Tal vez solo estaba probando suerte, pero si ese era el caso, significaba que, para empezar, tenía una cantidad baja.
Hasta ahora, la mejor perspectiva había sido la oferta de la familia Loki. Eso fue solo de 5 a 10 años. No, espera, Finn se ofreció a reducirlos a la mitad. De 2 años y medio a 5 años. Eso no estuvo tan mal, considerando todo. Fue un poco más largo de lo que esperaba. Su estómago gruñó. Sacando su bolsa de dinero, desató la cuerda y miró dentro. Pasar un día entero en horario, comiendo aquí y allá mientras preguntaba por los precios de las posadas, le había dado una idea de cómo funcionaba la moneda. Calculando todo en conjunto, comidas y una habitación en una posada, se quedaría sin dinero al cabo de 3 días. Pasaría una semana si decidiera simplemente dormir afuera, pero la ropa sucia y el olor desagradable no le darían la mejor impresión. Nunca había olvidado cuánto tiempo duró el apodo de niño vómito. Aún, no era como si hubiera otras familias a las que pudiera acudir. Prácticamente les había preguntado a todos los famosos de la ciudad, pero solo la familia Loki le había dado algo cercano a una respuesta positiva. Oh, espera, estaba esa diosa. Hestia, ¿verdad? Pero eso realmente no parecía que fuera a funcionar. Sin mencionar que ni siquiera sabría dónde encontrarla, a ella. Sus ojos lo llevaron a un puesto de bocadillos de papas donde, he aquí, la diminuta diosa de grandes pechos estaba estacionada detrás como vendedora. Incluso vestía uniforme de trabajadora y servía croquetas fritas con una sonrisa. Lo completamente absurdo que era aquello lo dejó boquiabierto. Y mirando. Se frotó los ojos un poco antes de volver a mirar. Eso es, que, por todo lo que Rose le dijo, los dioses y diosas eran seres arrogantes que únicamente buscaban entretenimiento. Sin embargo, la escena frente a él destacaba por un marcado contraste. Eso no quería decir que la gente no pudiera encontrar divertido su trabajo, pero un trabajo de servicio al cliente no parecía el tipo de trabajo que atraería a cualquier ser divino. Bueno, cualquier cosa que fuera un trabajo rutinario de 9 a 5 no debería haber estado ni cerca de estar en su radar. Su estómago volvió a gruñir. Bueno, un bocadillo de papa no sonaba tan mal en este momento. Jaune se levantó de su asiento y caminó para unirse a la corta fila para el puesto de bocadillos de papas. No pasó mucho tiempo, solo unos minutos, antes de que estuviera parado frente al mostrador de madera. Oh, ¿eres tú? Hestia le sonrió alegremente, para nada avergonzada de haber sido descubierta con su uniforme de trabajo. ¿Cambiaste de opinión? Solo tenía hambre. Oh. Hestia se desinfló un poco, pero aún así mantuvo una conducta alegre. ¿Cuántos te gustaría? Solo 2. Ya viene. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran en el mostrador 2 bolsas de croquetas fritas. Después de pagar, Jaune los recogió. Gracias. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, Hestia giró la cabeza y le gritó a su compañera de trabajo. Voy a tomarme un descanso. Dicho esto, rodeó el mostrador y comenzó a caminar con él. A pesar de su repentina presencia, él no se opuso y pronto regresaron a la fuente. Después de que ambos tomaron asiento, Jaune le tendió una de las croquetas a Hestia. ¿Pero no tienes hambre? Incluso cuando se hizo la pregunta, Hestia tomó el bocadillo de papa que se le ofrecía. No tengo tanta hambre. No puedes mentirle a una diosa. Hestia le devolvió la patata a la mano. Los dioses y diosas pueden saber fácilmente si un mortal miente. Ah, ¿es así? Jaune aceptó el bocadillo. Para ser honesto, de las muchas familias que visitó, solo hubo un par de veces en las que habló directamente con su dios o diosa. La mayor parte del tiempo, los miembros de la familia lo examinaban. Sin embargo, de los que había conocido, habían sido sorprendentemente parecidos a humanos. Miach fue comprensivo y Hestia había sido amable. ¿Cómo fue tu búsqueda de una familia? No muy bien. ¿Estás seguro de que no quieres unirte a mi familia? Todavía lo estoy considerando, admitió Jaune. Sin embargo, me inclino más hacia la familia Loki. El rostro de Hestia se agrió. ¿Qué tiene de bueno esa tabla de lavar de pecho plano? ¿De pecho plano? Bueno, nunca la conocí, pero su capitán me hizo una buena oferta. HMPH. Todo lo que tienen son lindos miembros de la familia y dinero.
Creo que tienen mucho más que eso. Jaune mordió su primera croqueta. El crujiente frito, mezclado con el aceite y el almidón, llenó su boca de sabor. En realidad fue bastante bueno. Como se esperaba de las habilidades culinarias de una diosa. Dio algunos bocados más mientras Estia esperaba pacientemente, balanceando las piernas ociosamente mientras se sentaba en su asiento. Se sentaron en un cómodo silencio, uno que solo terminó cuando finalmente notó que se había comido por completo la segunda croqueta, aunque no era su intención. A pesar de su rechazo, él todavía se lo guardaría. El hecho de que quedó tan atrapado en él que se lo comió de todos modos hizo que su cara se calentara un poco. Decidió compensarlo. Oye, dijo Jaune, llamando su atención. ¿Quieres escuchar una historia? Estia, curiosa por saber qué era, asintió. Todo empezó cuando un joven adolescente robó la reliquia familiar de su familia, una espada y un escudo, y huyó para unirse a una academia de combate, y luego se despertó en una llanura cubierta de hierba, en un mundo completamente nuevo. Las palabras apenas habían salido de sus labios, cuando se produjo un silencio entre ellos. El cielo ya se había oscurecido y las farolas mágicas brillaban con su luz. Fue solo ahora que Jaune se dio cuenta de que el puesto de bocadillos de patatas ya estaba cerrado. Había estado tan absorto en su historia que se lo había perdido por completo. En realidad, no había querido contar toda la historia, solo una pequeña parte. Sin embargo, terminó contando toda su historia, de manera bastante vergonzosa, pero algo en Estia simplemente lo tranquilizó, como si, por un breve momento, estuviera a salvo y en casa. Oh, lo siento, parece que te quité todo el tiempo. Tu compañero de trabajo podría estar enojado, esa historia es sobre ti, ¿no? A mí. Jaune se señaló a sí mismo, fingiendo sorprendido. No, no lo es. Te lo dije, no puedes mentirle a una diosa. Correcto. Se frotó la nuca. Eso se me olvidó. Entonó lentamente Estia, inclinándose hacia atrás. Creo que ahora sé por qué quieres reunirte con Ouranos. Esto no es algo que la mayoría de nosotros sepamos. Un breve y confortable silencio surgió entre ellos. Aunque no debería, Jaune no pudo evitar mirarla. La sensación de que podía dejar salir todo no era algo que hubiera experimentado, ni siquiera cuando viajaba con la caravana. Fue agradable. Mucho más agradable de lo que tenía derecho a ser. Tanto es así que pudo evitar formularle una pregunta. Si me uno a tu familia, ¿realmente puedes darme una audiencia con Ouranos? No puedo garantizarlo, dijo, volviéndose para mirarlo. Lento pero seguro, tomó su mano entre las suyas y la sostuvo suavemente. Pero haré lo mejor que pueda. Tan rápido como pueda. Esta es mi promesa, como diosa. No era una garantía como la oferta de la familia Loki, pero había algo en su seriedad que le recordaba tiempos más simples. Eso le recordó a sí mismo cuando estuvo bajo la guía de Pirra, haciendo todo lo posible para tener éxito cuando muy pocos creían en él. Eso le tocó una fibra sensible. Bueno. E incluso si no puedo personalmente, conozco a algunas personas drogadas, ¿qué? Estia se detuvo y miró a Jaune con los ojos muy abiertos, la esperanza brillando en ellos. ¿Estás realmente? Jaune retiró su mano y se levantó de su asiento, dando unos pasos para quedar frente a Estia. Inclinándose sobre una rodilla para estar a la altura de los ojos de la diosa sentada, le sonrió y habló. Yo, Jaune Ark, solicito formalmente permiso para unirme a la familia Estia, dijo Jaune majestuosamente. Luego añadió casualmente la siguiente parte. Y todo lo que eso implica. Estia se iluminó y las lágrimas asomaron a las comisuras de sus ojos. Ella saltó de su asiento hacia él, dándole un abrazo completo que presionó su busto contra su armadura pectoral. Se balanceó hacia atrás por el impacto, apenas capaz de soportarlo debido a su posición incómoda. Le tomó un momento más superar su pánico y lentamente, tímidamente, devolverle el abrazo. Jaune no sabía lo que le deparaba el futuro, pero en ese momento, sintió que incluso si no salía como esperaba, nunca se arrepentiría de esta decisión. Fue entonces cuando sintió que Estia se apartaba del abrazo.
Retrocediendo un paso, juntó sus dos dedos como una chica animada de esos programas de Mistralian. No es que no sea feliz, porque lo soy, pero, Estia miró a su alrededor, mirando a la multitud de personas que se habían reunido a su alrededor. Los observaban con sonrisas y los pulgares apuntando hacia arriba. Más de uno incluso aplaudió. Tú, no tenías que arrodillarte y dar una promesa tan formal, pero aprecio el gesto. Jaune se sonrojó de vergüenza por toda la atención y gimió por dentro. Damas y caballeros de horario, Jaune Arc, o notas de los autores. Van Amer. Esto tuvo que publicarse por separado porque el prólogo tenía demasiado patetismo. Ahora comienzan las aventuras. Ikura. Gracias por leer.